papá es mi ejemplo a seguir. Es quien me cuida y protege siempre. Mi papá es mi mejor amigo. Es el rey de mi vida, mi primer amor. Mi papá es un guerrero y por eso lo amo. Calzado Romulus, comodidad y confort para ese el que consideras un guerrero. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía, con sentido social. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por el señor Raúl Ramírez, quien es el director del noticiero Pacífico Noticias, que se emite por nuestro canal todos los días a la 1 de la tarde. Buenos días, Raúl, y gracias por estar en el programa. Don José, buenos días, y a nuestro invitado, buenos días. Y nos acompaña Henry Acosta Patiño. Henry Acosta Patiño es facilitador del proceso de paz. Apenas el jueves, una vez que se firmó el histórico punto de negociación en La Habana entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC, él comenzó a dar declaraciones a los medios de comunicación y ha aceptado venir a estar con nosotros en este rato conversando sobre las implicaciones que tiene este proceso y lo que sigue para Colombia. Buenos días, Henry. Buenos días, Alberto, y a toda la audiencia, a Raúl, a Gustavo. Y a Gustavo, que acaba de llegar. Gustavo Muñoz, presidente del gremio de empresarios vallecaucanos, grupo multisectorial, quien hace el programa con nosotros todos los días lunes. Buenos días, Gustavo. Buenos días, José Alberto, a Henry, a Raúl y a todos los televidentes que nos acompañan a esta hora. Muy bien, entremos en materia. Henry, el jueves yo escuché la entrevista que usted dio a los medios en La Habana cuando le preguntaron sobre qué era lo que hacía diferente el acuerdo que hoy se estaba adelantando con las FARC con respecto a lo que se había planteado en el gobierno de Uribe. Y usted, palabras más, palabras menos, decía que en el gobierno de Uribe él había propuesto que los guerrilleros se entregaran las armas y que él ya había acordado con Sarkozy que los recibía en Francia. A lo que usted le había respondido que era muy complicado que ellos le aceptaran una especie de rendición y menos la ley de destierro cuando la ley de destierro había pasado hace 100 años en Colombia. Que eso era lo que diferenciaba con esta negociación, porque con Juan Manuel Santos están negociando dos bandos en conflicto con intereses cruzados, pero más o menos de igual a igual. Si le interpretamos correctamente, explíquenos por favor el alcance de su respuesta. Bueno, Alberto, esa pregunta suya tiene respuesta incluida, me dejó sin respuesta, usted ya la hizo. Pero amplifíquela. Amplifíquela. Amplíela. Amplíela. No, son muchas las diferencias, no solamente eso. Sería sumamente simplista decir que fue eso. No, ese es un episodio en junio 16 del año 2006, 11:30 de la noche, en el Hotel Intercontinental de Cali, hablando con el presidente Uribe y con el doctor Luis Carlos Restrepo, y con mi esposa, en una suite presidencial. Hablamos 2 horas 45 minutos. Y entre otras cosas se habló de eso, pero también él me dijo que había la posibilidad de sentarse a conversar. Esa emoción que me produjo ese mensaje duró 3 minutos mientras nos comíamos un chontaduro. Y me dijo, no les diga nada, Henry. Básicamente el presidente Uribe no quería, nunca quiso, yo creo que tampoco sigue queriendo, que se discutiera con las FARC las causas políticas, sociales, económicas del conflicto para poder llegar a una desmovilización armada.
que eso es lo que siempre plantearon las FARC, hecho o aspecto que sí aceptó el presidente Santos. Esa es una parte. Lo otro es que el presidente Uribe, cada que intentábamos con el doctor Luis Carlos Restrepo hacer una cita con comandantes del Estado Mayor de las FARC, el presidente Uribe me decía, Henry, pero es que usted me tiene que decir dónde es que se van a encontrar, porque responsabilidades de Estado me exigen que yo tenga que estar al cuidado del doctor Luis Carlos. Yo le decía, presidente, eso es imposible. Primero porque yo mismo no sé dónde es, a mí me va a decir por tal carretera y por arriba me sale alguien y me dice es en tal parte. Y segundo, así yo supiera, pues también por razones de seguridad de las FARC, de los miembros del Estado Mayor, no se le podría decir. Esa falta de confianza que siempre la hubo, impidió un encuentro para comenzar a hablar entre las dos partes de esto. Y hay una anécdota, Alberto y Raúl y Gustavo, una anécdota, un hecho. Cuando el presidente Uribe designa facilitador a Piedad Córdoba y a Chávez, presidente de Venezuela, eso fueron 6 meses donde él me dijo, Henry, retírese, fue los únicos 6 meses que estuve retirado de la facilitación, porque voy a designar a la doctora Piedad Córdoba al presidente Hugo Chávez. Yo le dije, presidente, meta ahí al doctor Luis Carlos Restrepo. ¿Por qué, Henry? Le dije, porque si lo mete, cuando las FARC vayan a hablar con los facilitadores que eran ellos dos, necesariamente tienen que convocar a Luis Carlos Restrepo, porque es un trío de facilitadores. Me dijo que no, dijo, no, Henry, dejémoslo así. Tiempo después me dijo, tenía razón, pero ya se había agotado esa posibilidad de que se sentara Luis Carlos Restrepo como alto comisionado de la paz a hablar con las FARC. Don Henry, yo creo que aquí en esta introducción del programa hizo falta señalarle a los televidentes colombianos son muy desinformados, la guerra los ha desinformado. Es necesario decir que el invitado que tenemos aquí en estudio hoy, Henry Acosta Patiño, más que facilitador, de pronto pudo haber sido el gran gestor de estos diálogos, porque la historia lo desconoce y los medios de comunicación lo han desconocido, solo ahora se viene a saber a la luz pública. Él fue, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, buscado por Uribe Vélez para que intercediera ante las FARC y tratara de convencer a la guerrilla de la necesidad de un diálogo. Pero ya lo ha dicho don Henry aquí, la falta de confianza de las FARC no permitió ese diálogo con el movimiento insurgente. Luego, cuando es elegido, si no me equivoco, don Henry, Juan Manuel Santos, presidente de la República, Juan Manuel Santos le insiste a usted para que contacte a la guerrilla y busque secretamente alguna agenda para iniciar estos diálogos que nos están llevando ya como a la antesala del fin de la guerra. ¿Es así? Bueno, ambas cosas, no, hay que precisar con ambos presidentes. Con el doctor Álvaro Uribe Vélez, ¿cómo se inicia con el doctor Álvaro Uribe Vélez? Secuestran a los diputados en 2002. Yo ya había conocido a Pablo Catatumbo en el año 98. En mis labores, yo fui gerente de una central de cooperativas de caficultores que después se llamó primero del Valle, después de Colombia. Y yo conozco las trochas de este departamento. Entonces me fui a conocer un proyecto de desplazados en Barragán Alto, que se trataba de replicarlo, así se llama. Y me fui, y llegando a Santa Lucía, muy arriba, me salió la guerrilla y me dijo, usted tiene que ir a hablar con el camarada. Yo no sabía quién era y me llevaron a una casa cercana, y ahí salió un hombre de civil, alto, y me dijo, disculpe que lo haya hecho venir y tal cosa. Y bueno, eran 9:30 de la mañana y nos sentamos a conversar. Ese hombre era Pablo Catatumbo. Entonces ahí lo conocí, hablamos de historia y política, y me dijo, conversamos muy bueno, cuando pueda venga y hablamos de historia y me trae libritos de historia. En el año 2002, estaba diciendo, secuestran a los diputados, y entonces yo llamo a Carlos Barragán, senador de la República, amigo mío, amigo de mi familia, digamos, mi abuela paterna lo conocía, Carlos me lleva unos años de edad. Entonces llamo a Carlos y le digo, hermano, hablemos a ver qué se puede hacer. Y entonces
Carlos viene a Cali, ese mismo día del secuestro, está en Bogotá, y llama a Luis Carlos Restrepo, y Luis Carlos Restrepo inmediatamente se viene, y yo le pido una carta de autorización a Luis Carlos Restrepo para yo poder hacer esa facilitación, y llama al presidente Uribe, a quien yo conocía cuando él fue senador anteriormente, me lo ha presentado Ernesto Samper Pisano, a quien ambos los conocí en el cooperativismo. Entonces, ahí se inicia ese contacto, y no es exactamente que Álvaro Uribe me haya buscado, uno tiene que ser exegético en las cosas. Entonces, no, pues se dio esa coyuntura, y entonces bueno, pues empezamos lo de los diputados, no se pudo, esa es una historia más larga, lamentable, horrible, todo lo que sea. Y luego ahí comenzamos con el doctor Luis Carlos, 8 años, bueno 7, porque él fue alto comisionado de la paz 7 años, lo sucede Juan Ramper. Y luego al presidente Santos yo le propongo en julio 12 del 2010 una carta que le mando a él a través del doctor Ramper, comisionado de paz, que se le entrega a la señora Clemencia, esposa del presidente Santos. Una carta donde le propongo lo que está pasando en La Habana, Raúl, solo que la diferencia era que yo proponía que fuera en Suecia. ¿Por qué? Porque yo ya había conversado con los suecos para que eso fuera allá, ya se había hablado todo eso. Entonces el presidente me llama en septiembre 6, antes de septiembre 6 me reúno con él 2 horas largas, los dos en Casa de Nariño. Y ahí empezamos, se inicia el primer mensaje de septiembre 7 a las FARC, y bueno, y se inicia un proceso largo, con mucha confidencialidad. Realmente los diálogos en este momento llevan 5 años y 6 meses, porque empezaron el 7 de septiembre con esa carta que le manda el presidente. Carta no, es un mensaje dictado a mí, yo tomo nota y yo lo hago, el presidente Santos no firmó nada, sino que yo hago el mensaje a Pablo Catatumbo y a Alfonso Cano, en ese momento comandante general de las FARC. Doctor Henry, con la ventaja de que usted ha estado en los 2 procesos de los 2 últimos presidentes, ¿cuál es la gran diferencia o de estilo o de contenido para que esta negociación haya avanzado con el presidente Santos y no con el presidente Uribe, sabiendo que el presidente Santos formó parte del gobierno Uribe y más como llegara ministro de Defensa? ¿Cuál es la gran diferencia que usted diría en su concepto que existe para que se diera este avance? La gran diferencia con de ambos presidentes es que hasta marzo 5 del 2010, ahora digo qué pasó en marzo 5 del 2010, todavía era presidente Álvaro Uribe, hasta marzo 5 del 2010 el presidente Uribe solamente buscó que las FARC entregaran las armas. Reunámonos para que entreguen las armas. Con el presidente Santos desde el comienzo, en el mensaje de septiembre 7, el presidente Santos propone que se sienta el gobierno con las FARC a discutir una agenda que posibilite analizar las causas políticas, sociales, económicas del conflicto, cosa que es lo que está terminando está siendo incorporado al acuerdo final. Pues obviamente ahí faltan cosas en todo esto, pero pues en la vida no se hace lo que se tiene que hacer, sino lo que se puede hacer. Entonces esa es la gran diferencia, el uno entregue las armas, el otro sí estoy dispuesto a discutir las causas políticas, sociales, económicas. Muy bien, antes de continuar veamos la nota de la respuesta que Álvaro Uribe dio a nuestro canal hace cerca de un mes cuando lanzó la campaña de la resistencia civil, precisamente sobre el tema de su posición frente a la guerrilla de las FARC. ¿Por qué no acepta sentarse con Timochenko y hablar allá en la mesa, a que se discutan tú a tú, de cara a cara? Te voy a decir esto. Yo he hablado mucho con el doctor Álvaro Leiva, a quien aprecio, y él no me engaña. Y hemos hablado mucho con el gobierno, a través de los Estados Unidos, a través de algunas personas, de Bernie Aronson, el delegado Obama, y a través de Kofi Annan. Ninguna de nuestras propuestas ha sido aceptada por el gobierno. Te voy a decir esto, y no lo he dicho públicamente, primera vez. ¿Tú crees que la FARC va a aceptar, por conversación con nosotros, de mejorar algo de todo lo que el gobierno le ha entregado? Ahí hay una preocupación. Pero a ver, ¿por qué
tendría que ser leído por las FARC desmejorar y por qué tendría que ser leído por usted como líder del Centro Democrático, que iría a hacer una pelea casi que perdida de entrada? ¿Por qué no pensar? Porque nosotros hemos dirigido todas nuestras observaciones al gobierno, porque es el que negocia en nombre del Estado colombiano, y todo ha sido desoído. ¿Tú crees que la FARC, después de que el gobierno les permite que no vayan a ir un día a la cárcel, van a aceptar echar para atrás por hablar con nosotros? No lo aceptan. Pero usted acepta que en un término de negociación política como el que hay hoy, las FARC alguna vez estarían dispuestas a aceptar rendirse y entregar las armas. ¿No sería mejor mantenerse en ese estadio? Nadie les pidió rendición, ni en mi gobierno. En mi gobierno nosotros estábamos en un proceso de desarticulación de paramilitares, de FARC, de ELN, de narcotráfico, y donde prevalecía era el llamamiento a la deserción, a la reincorporación a la vida constitucional. Nunca hablamos de un tema de rendición. Muy bien, ahí tenemos las palabras del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Henry, usted que está cerquita, o cerquita no, en el centro mismo del proceso y de lo que sigue, el presidente Juan Manuel Santos este fin de semana comunicó que el país entero va a conocer los textos completos, los términos completos de los acuerdos que se han adelantado con la guerrilla, y allí se va a confirmar que ni se le está entregando el Estado a la guerrilla, ni tampoco se está traicionando la voluntad de la fe pública, digámoslo, en la negociación. Los colombianos están muy polarizados. Unos creen que sí, que es una negociación como a medio camino, que como que sirve, pero que como que no sirve, y mucha gente está asustada. ¿Qué sigue ahora? ¿Será que entonces los guerrilleros se van a volver los mandamases del país? ¿Será que es cierto lo que Álvaro Uribe ha predicado, que esto va para el castrochavismo, que el país va a quedar gobernado por los Catatumbo, los Iván Márquez y los Timochenko? Alberto, vea, su pregunta, comentario, voy a empezar por lo que vi ahí que dijo el doctor Álvaro Uribe. Él dice que se está dándole impunidad a las FARC. Voy a decir una cosa que no la he dicho. Cuando el presidente Uribe en junio 16 del 2006, era ya cerca de las 12:30 de la noche, ya era junio 17, me dice: Henry, dígales a la FARC que entreguen esos fierros, que yo ya hablé con Sarkozy para mandarlos a todos para allá. Que yo le digo: presidente, yo no digo eso porque aquí se acaban las posibilidades de diálogo y la ley de destierro se acabó en este país hace más de 100 años. Pero eso lleva implícita una cosa, como él dice, piensen. Entonces yo le digo: presidente Uribe, piense que cuando usted dijo eso, estaba ofreciendo impunidad para todos los guerrilleros que se fueran para Francia, porque era que mandarlos para allá para no juzgarlos. Eso es ni más ni menos. Segundo, respecto a la pregunta, Alberto, claro, no es que el presidente Santos haya dicho que se va a comunicar, eso desde el comienzo se sabe que el acuerdo final se comunicará cuando esté firmado, porque hay un principio: nada está acordado hasta que todo esté acordado. No, es lo que se ha venido conociendo, el punto agrario, drogas ilícitas, participación política. Eso es lo que pediría cualquier senador de la República, cualquier movimiento político más o menos honesto políticamente. No son cosas del otro mundo, son cosas normales. Eso no es para la guerrilla, es para el país. Lo que están en este momento discutiendo si es cómo van a ser juzgados. Porque hay un tema, Alberto, Raúl y Gustavo y todos los televidentes. Es que resulta que la insurgencia en cualquier país, en los 56 conflictos internos armados que ha habido en el mundo, la insurgencia empieza por una cosa que se llama rebelión. Entonces el insurgente se rebela contra el Estado. Pero la rebelión no es solamente gritar abajo tales y no sé qué, improperios. La rebelión implica un intento de bajar la gente del poder y subirse al poder. Las FARC llegan a la conclusión de que no es posible vencer a la clase dirigente del Estado y sencillamente acoge la invitación del presidente Santos de discutir las causas políticas, sociales y económicas del conflicto y negociar su inclusión a la vida política. Ahora, lo que dicen, que yo veo y oigo, pues tanta cosa, y usted lo acaba de decir, Alberto,
de que las FARC lo que quieren es llegar a las curules, a cargos, a no sé qué, pues claro que sí. Es decir, uno no se mete en política para no tener cargos de parlamentarios o de dirección, ejecutivos. Es como ustedes, aquí no hacen televisión para que no los vean. Ustedes ojalá los vieran, el rating lo vieran todo el mundo. Es decir, uno hace lo que hace para que su labor sea realmente efectiva y eficiente. Don Henry, está visto que el uribismo se está quedando de la historia. A medida que se acabe la guerra, al uribismo se le van a acabar sus discursos. Usted los ha invitado a ellos a subirse al tren de la paz. Una pregunta concreta para hablar de los acuerdos. ¿Por qué cree que en el Valle del Cauca no se pudo o no se establecieron zonas de ubicación? Porque no hay guerrilla en el Valle del Cauca, así de simple. No, guerrilla no hay en Florida, en Pradera, en Tuluá. No, ya esa guerrilla está muy arriba en las montañas, ya está en el Tolima, en el Cauca, ya esa guerrilla subió de ahí. Ese estaba el Sexto Frente, la Gabriel Galvis, básicamente, y la Alidio Torres por los lados de Sevilla y todo eso. Todas esas guerrillas, es que Raúl, en el Alto Italia, yo no sé si saben dónde es el Alto Italia es de Tuluá para arriba llegando a Barragán, hay 1.200 hombres del ejército en una base militar. En Barragán hay 300 efectivos de la policía en un puesto militar. Es decir, la cordillera central se militarizó y entonces la guerrilla ya no hay guerrilla allí. Hubo mucha presencia cuando estaba Pablo Catatumbo allí. Había mucha presencia, había muchas columnas de frente, ya no la hay ahí. Esa es la razón. Y en muchas regiones no la hay. Y hay regiones, Raúl, que yo mismo no sé por qué no hay zonas de concentración para la dejación. Por ejemplo, en el sur del Cauca. Sí, en el sur del Cauca es grande la cosa y complicada y ahí no hay ni una. O sea, no es como dicen algunos analistas porque el sector cañicultor se opuso y el presidente Santos les dio gabela con eso. No tiene nada que ver con eso, nada que ver. Además, esas zonas de concentración son temporales, son por 6 meses y listo, y se terminan de eso y ellos se tienen que mover a las zonas de reincorporación, que todavía no se han definido dónde son. Doctor Henry, parte de la polarización que hablaba José Alberto y que el país está polarizado en todos sus mal llamados estratos, porque uno conversa con el taxista, con el ascensorista, y hay unos que sí están de acuerdo, otros que no están de acuerdo. Uno es la metodología del proceso, el que no sabemos bien los acuerdos en detalle, que hasta que todo no esté firmado, la metodología que impuso el gobierno. Pero otra parte que tiene desconcertada a la población es que uno no ve a la guerrilla ni pidiendo perdón, ni el tema de rebelión y guerrilla mezclado con el narcotráfico y tanto dinero que hay en el narcotráfico para venir a ayudar a resarcir a las víctimas, a un tema de posconflicto. No se escucha nada, ni del dinero del narcotráfico, ni del tema de perdón. ¿Cuál es su concepto, el suyo, en esta experiencia? Porque es parte de lo que la gente la tiene, pero ¿cómo así? ¿Qué es lo que pasa? Y no conocemos en detalle. Nos están diciendo ya que tenemos que firmar la paz y que todos tenemos que querer la paz. No conocemos el detalle de lo que, porque también hay miedo. Mire lo que ha pasado con Venezuela, mire lo que ha pasado con Cuba, y a la gente le da miedo que el remedio sea más caro que la enfermedad. ¿Qué pasa con esa mezcla cuando yo digo yo hago política pero mezclo el narcotráfico, no hablo nada de mis dineros, no veo a la gente pidiendo perdón, yo voy a contribuir a resarcir a las víctimas? ¿Cuál es su pensamiento ahí? Bueno, primero que todo, Gustavo, me extraña que aquí en la mesa no estén informados que el conflicto interno armado colombiano tiene varios actores: los políticos parapolíticos, los paramilitares, los paraempresarios, las FARC, los helenos, las BACRIN. Es decir, el conflicto interno armado colombiano no es un asunto entre las FARC y el Estado. Esto tiene mucho. Entonces, siempre es el mismo discurso que tú acabas de hacer, que entonces las FARC, ¿por qué no hacen eso? Entonces uno dice, bueno, y entonces los empresarios que financiaron los paras, ¿por qué no piden perdón? ¿Por qué no resarcen las víctimas? ¿Por qué los políticos que se hicieron elegir, por qué no hacen lo mismo? ¿Por qué los militares que con el uniforme tienen que hacer respetar la Constitución incursionaron en los falsos positivos? Es decir, todos cometieron, todos.
Yo propuse al comienzo de esto, Gustavo, y todo, yo propuse al comienzo, hace 3 años, propuse oficialmente, lo tengo por escrito, una ley de punto final constitucional, es decir, que no quede culebra viva, para todo el mundo era militares, políticos, empresarios, de todo eso. ¿Por qué? Porque si aquí, como va a suceder, Gustavo, cuando se establezca el tribunal, escúchenme bien, cuando se establezca el tribunal, la gente está pensando que el tribunal es para juzgar a las FARC, el tribunal que se va a organizar es para juzgar a todos los que hayan estado en el conflicto interno armado colombiano, que son los que acabo de mencionar. Ahora, ¿que no han pedido perdón? Sí, porque eso se va a hacer en el momento del tribunal. El tribunal todavía ni siquiera en la mesa se ha planteado cómo es, cómo se va a constituir, cuáles son las atribuciones. Yo venía para acá y en el carro estaba oyendo que la Corte Suprema de Justicia dice que quiere estar metida allí en injerencia pues, en el tribunal, todo ese tipo de cosas. Eso es. Ahora, el resarcimiento económico, sí, debe haber, pero de todos, incluso del mismo Estado. Sí, ese tema lo he conversado con el presidente, con las autoridades, es decir, aquí yo les pido que en sus difusiones de esto hagan pedagogía ustedes también a su audiencia de que el conflicto interno armado colombiano no es de uno con otro, sino que hay un poco de actores. Pero que se ha hablado, está bien, y yo le estoy transmitiendo lo que sentimos desde el lado sector privado. Aquí no estoy como comunicador, soy un panelista y le estoy transmitiendo lo que sentimos en el sector privado, en los diferentes ámbitos, los que están de acuerdo y no están de acuerdo. Y esa mezcla con el narcotráfico y tanto dinero que puede haber ahí, nadie escucha eso, extinción de dominio, todo ese tema. ¿Usted qué siente que va a pasar ahí? No, a ver, si ustedes han leído el punto de drogas ilícitas, en el punto de drogas ilícitas, ¿a qué conclusión se llegó? Lo grueso de las drogas ilícitas. Un día la guerrilla dijo, nosotros tenemos que admitir que la organización en muchos de los frentes, no dijo como toda, en muchos de los frentes y columnas se financió con dineros ilícitos provenientes del narcotráfico, porque ninguna revolución en el mundo se ha financiado con dineros legales. Esa conclusión, que es absolutamente cierta, fue lo que posibilitó que en La Habana se terminara el punto de drogas ilícitas. Yo voy a decir una cosa, Gustavo, de cada $100 de cocaína que se envía a Estados Unidos, se envían los narcotraficantes y todo el que sea, solamente $7 regresan a Colombia, 93 se quedan en Estados Unidos. Y dígame, pues, ¿cuál banquero? ¿Cuál? De allá que se quedan los $93, ¿cuál ha sido juzgado? ¿Cuál ha sido juzgado en Estados Unidos porque vende los precursores químicos necesarios para todo este proceso? Dígame, ¿qué cargamento de cocaína se ha incautado en Nueva York, en Miami, en Chicago, en Texas? Es decir, es increíble, se despachan de aquí toneladas y allá nadie las vio pasar, Entonces, el tema del conflicto interno armado colombiano pasa por un asunto más grueso que todo lo que se ha mencionado aquí, o tú lo mencionaste, Gustavo, y es, mientras exista narcotráfico, este país no tendrá paz. Así de simple, el narcotráfico es el financiador de unos y otros y de aquellos y de los buenos y de los malos y todo eso. Ese es el resumen. En línea con esa reflexión que usted está haciendo, Henry Acosta, la guerrilla de las FARC ha demostrado en este proceso de negociación que ha tenido capacidad de convocatoria y seguimiento, acatamiento por parte de sus frentes. Ha hecho varias pruebas de esto y daría esto a pensar que entonces hay una buena expectativa de que sus frentes, sus bases milicianas y guerrilleras van a acatar los términos de estos acuerdos que se hacen con el gobierno. ¿Eso hasta qué punto es realmente así? ¿O es simplemente una percepción que desde la ciudadanía común uno observa y dice, hombre, esta gente parece que sí está organizada, que tiene canales muy claros de comunicación con sus bases y que las bases están dispuestas a trabajar? Eso uno. Y dos, hoy, esta mañana, el director de la CBC anunciaba que ya la CBC tiene dispuestos un grupo de cargos para guardabosques por la paz, que se le entregarán
a militantes de la guerrilla que entren en este proceso de desmovilización. Convérsenos sobre esos dos aspectos del proceso, por favor. A ver, sí, no, en las FARC hay unidad de mando, ¿no? Hay un secretariado del Estado Mayor. Resumo un poquito, el Estado Mayor son 35 comandantes, de esos 35, 7 principales y 2 reemplazantes, que así se llaman en las FARC, de esos 35 son el secretariado, y todo ese Estado Mayor hace parte de la suprema dirección de las FARC, que llama la Conferencia Guerrillera, que son cerca de 100 comandantes, 82 de columnas y frentes, más comandantes que no son comandantes de tropa, llaman comandantes pero no comandantes de tropa. Esa es como la estructura, eso tiene mando único. Ahora, que todos acaten la decisión, yo creo que no. Yo sinceramente creo que no. Va a haber un porcentaje mínimo que no la acepta, como en todo grupo humano. Ustedes son dirigentes de empresa, tienen una empresa, y ¿por qué sacan a un empleado? Pues porque no cumplió las órdenes, porque no hizo lo que había que hacer. En todo grupo humano, religioso, empresarial, político, hay quien no cumple y se va o se saca el mismo, pues. ¿El otro asunto era cuál? El de la CBC. El de la CBC. No, yo no sé, el director de la CBC, ¿quién le dijo que eso iba a ser así? No, las FARC desde hace mucho rato en La Habana dijeron: nosotros no vamos a ser empleados del gobierno, porque precisamente ese es el problema, lo que hace un rato dijiste, Alberto, o usted, Gustavo, es que estos van a chupar del gobierno. No, las FARC, dije hace un ratico, y créanmelo por favor, estoy trabajando autorizado por el presidente Santos y por las FARC en el tema de la reincorporación. Se van a reincorporar como cooperativas agrarias, como cooperativas pecuarias, como cooperativas industriales, allá en las montañas se quedan trabajando, insertados con el capitalismo. Es decir, las FARC llegaron a la conclusión hace rato que ni se pueden tomar el poder, ni este país puede ser socialista, sino que sencillamente se incluye en el capitalismo, buscando que este capitalismo sea un capitalismo con economía de bienestar. Yo soy economista, la teoría de la economía de bienestar es una parte de la teoría económica, que es la que básicamente funciona en los países escandinavos, tan capitalista de Suecia como Estados Unidos, pero son dos capitalismos totalmente diferentes, es decir, todos anclados en la propiedad privada. Eso es lo que se va a hacer, son cooperativas de propiedad colectiva. No es ni siquiera de propiedad, Gustavo, es de usufructo colectivo, es decir, se les entrega unas tierras para que cultiven y toda esa cosa, y se está haciendo todas las aproximaciones con las multinacionales. Las FARC tienen clarito que tienen que hacer negocios con las multinacionales o con las nacionales, como sea. En eso no hay ningún reato, pues, es decir, ¿qué dicen ellos? Nos metimos al capitalismo, pues al capitalismo tenemos que llegar con éxito, porque esta gente tiene que tener de dónde vivir dignamente. Don Henry, la desinformación y el terror es lo que está marcando ahora la pauta para atacar los diálogos de paz. A la gente se le está desinformando cuando la gente tiene la posibilidad de leer los textos de los acuerdos. Los textos son abiertos, incluso en nuestra página web de Pacífico Noticias están colgados. Y el terrorismo, diciéndole a la gente que los guerrilleros van a recibir curules, que van a ser elegidos. Ahora, si yo quiero votar por Timochenko, voto y lo elijo. Eso ya es potestad de los colombianos. Pero se ha dejado de hablar mucho de los enemigos agazapados de la paz. ¿Usted cree que esos enemigos aún existen, están por ahí esperando el momento propicio para atacar? ¿Ese puede ser uno de los factores que puede inestabilizar este proceso que ya está llegando a su final? A ver, yo tengo una frase o un concepto, una opinión. El que esté en contra del proceso de paz es porque está a favor de la guerra. Y el que esté a favor de la guerra, pues que se vaya a las montañas a combatir. Es que uno estar a favor de la guerra, sentado en un escritorio es facilísimo, es mogollo, pues. Eso no es. Segundo, claro, aquí hay dos orientaciones económicas. Hay unas platas para la guerra, las hay. Eso no es, pues no estoy descubriendo ni contando nada nuevo. Las hay, las ha habido siempre. Para todo, para equipos, para armamento, para logística, para alimentación, para vestuario, para todo tipo de cosas, para inteligencia, para tecnología, para todo eso. Todo eso tiene unos contratistas.
todo eso, todo, el proveedor de una cosa, el proveedor de la otra, los fondos reservados de cada comandante de batallón, que son 500 millones de pesos, cada comandante tiene 500 para fondos reservados para inteligencia, para el Red Nacional de Informantes y todo eso, todo ese tipo. Todas esas cosas comienzan a disminuir, no es que se van a acabar el próximo 3 meses, no, comienzan a disminuir y se orientan los recursos económicos para buscar los proyectos sociales, económicos y los planes con la empresa privada. Aquí con Gustavo, ustedes tienen la gran oportunidad. Yo voy a mediodía a una reunión de la cúpula de los empresarios, digamos, grandes del Valle, y el jueves entrante tendré reunión con todos los empresarios de cañicultores, de azocaña y todo eso. Todos ya dijeron, no, Henry, ya es el momento entonces de ver cómo hacemos para estar en el proceso de que aquí van a haber un poco de inversiones. Alberto, Raúl, Gustavo, aquí yo converso con los embajadores y dice, Henry, aquí lo que estamos esperando es que este país se facilite para atraer la inversión extranjera en gran escala. Henry, el tema del ELN preocupa mucho. Mucha gente está diciendo, bueno, los que no se desmovilicen de las FARC simplemente se colocan la chaqueta del ELN, siguen haciendo la guerra o la guerrilla porque es el plan B de las FARC, por si no les cumplen o es una manera de hacer haciendo, entonces no vamos a ver un fin del conflicto, nos van a salir a decir, es que no somos las FARC, nosotros ya arreglamos y estamos cumpliendo, son el ELN. Mucha gente, los ideales no existen, diría, hubiéramos metido al ELN en esa bolsa. ¿Qué piensa usted de que se piense que el plan B de las FARC es dejar parte de su gente en la guerrilla del ELN y seguir haciendo la guerra? Pues hombre, es la maledicencia siempre, es decir, que sea plan B de las FARC, no, que los helenos se queden, copen zonas que dejan las FARC, sí, eso que, pues es que no se necesita ser genio para pensar que eso es perfectamente posible, sí, que unos que de las FARC no entreguen las armas, no las dejen, se pasen a los helenos, es perfectamente posible, eso es perfectamente posible. Que no se va a terminar el conflicto, de acuerdo, totalmente de acuerdo, no se termina. Aquí lo que se termina es el conflicto entre las FARC y el Estado. Quedan los helenos, quedan los grupos, repito, mientras exista narcotráfico no vamos a tener paz realmente en este país. Ahora, con los helenos, ¿qué pasa? No hay unidad de mando, no hay unidad de mando, no hay, eso que dije ahora no hay. Se la pueden pintar a uno, pues el tema es largo, pero no hay unidad de mando, entonces ahí es muy complicado decir organicémonos para dialogar y todo eso. Ustedes vieron que hasta hace poco las noticias eran que ya estaban a punto, pero imagínense ustedes que entre las propuestas de los helenos es que este país, Gustavo, la propuesta de la agenda es que hay que incluir en la agenda discutir cómo este país llega a ser un país socialista. Y países socialistas en el mundo no habrá nunca más. Eso siempre se olvide, es decir, hacer unas propuestas que son absolutamente inviables. Eso puede ser, eso lo entendieron las FARC hace rato. Henry, usted ha dicho ya en varios momentos que el narcotráfico es el gran combustible de esta y de muchas guerras en el mundo. Y que mientras esto no se resuelva, pues la guerra seguirá brotando por todas partes. Esto nos lleva necesariamente a preguntarnos, ¿y qué camino tenemos entonces? Porque si bien es cierto que vamos a lograr que las FARC entren en este proceso de empujar hacia un capitalismo con bienestar, como usted lo está llamando, las otras guerrillas y la BACRIN y los narcotraficantes y la delincuencia organizada seguirán atizando la hoguera de las guerras porque el narcotráfico es su gran combustible. ¿Qué plantearle a los Estados Unidos, que es el primer consumidor de drogas en el mundo? ¿Qué plantearle a los países europeos, que sus ciudadanos también son consumidores? No solamente que pongan plata. ¿Qué política pública de Estado internacional puede agenciarse para que el narcotráfico deje de ser ese combustible que nos está llevando al cadalso todos los días? Simple, legalizar las drogas. ¿Y hay condiciones? En el mundo. No hay, porque es que son tantos los intereses para que esa droga, ese kilo que aquí en Colombia vale yo no sé cuánto, no sé, alguna plata, no sé cuánto, $2.000, yo no sé cuánto vale.
y puesto en Estados Unidos en las calles vale como 50 veces más. O yo no sé cuántas veces más. Esa cadena que se beneficia de ese 1000 veces más que tú dices, Alberto, eso no dejan legalizar esto. Es decir, eso que dije ahora de los $93 que quedan allá y los 7 que vienen aquí, eso no permite legalizar. Eso ya la propuesta ya la han hecho, la hizo Gaviria, la hizo un expresidente brasilero, un expresidente chileno, la han hecho muchas gentes, y eso no es posible, no ha sido posible. Hombre, no ha sido posible que los Estados Unidos acompañen las conferencias mundiales de Kioto de protección del medio ambiente. Hombre, por Dios, para pretender que acompañen los narcotráficos. Entonces, pues la legalización. Ahora, pero no es solamente las drogas. Por ejemplo, hay unos conflictos internos en el África, financiados por las esmeraldas, otros por los diamantes. Es decir, en cada país se financia por lo que es. El conflicto se financia o por el petróleo, por lo que más produce el país. Don Henry, yo no puedo dejar la oportunidad de tenerlo aquí en la mesa de estudio de informativo para preguntarle sobre un tema que saltó a la luz pública hace algunos años por boca del columnista Daniel Coronel. Y tengo entendido que usted no respondió a esos comentarios porque, dada la importancia que usted estaba jugando en el proceso que se estaba llevando a cabo en ese entonces, el presidente Juan Manuel Santos, incluso el grupo insurgente, le dijeron no hable. ¿Qué hay de cierto en todo eso que se dijo? En la camioneta, en todos esos temas que escribió durante varias semanas como cosa inusual el columnista Daniel Coronel. Hombre, yo ejecuté, el presidente Uribe un día me dijo, y Luis Carlos Restrepo, Henry, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no llevamos unos apoyos económicos a los campesinos de la Cordillera Central del Valle, que era, digamos, el santuario de Pablo Catatumbo? Llevamos unos recursos económicos a los campesinos en cosas, digamos. Entonces yo hacía reuniones con los campesinos. ¿Y usted qué quiere? Se daba $1 millón de pesos en cosas. Entonces era como una lista de mercado, complicadísimo eso, porque el uno decía, yo quiero tantas semillas de no sé qué, el otro decía, yo quiero 2 cerdos, el otro decía, yo quiero yo no sé qué, unas gallinas, unos pollos, 2 terneros, lo que sea. Eso se hizo. ¿Qué era el objetivo del presidente Uribe en eso? Era permear la base campesina de apoyo a las FARC. Francamente, así se hizo. Eso, Daniel Coronel lo metió en las columnas, que era una plata que el presidente Uribe había autorizado a entregarle a las FARC. Pues eso se hizo a través de Fondo Paz, de Presidencia, pues está absolutamente... Cada campesino firmaba con su cédula, con todo eso. Eso se le hicieron todas las auditorías. En ese proceso, bajando a Buga, se presentó otro proyecto. El presidente Uribe me dijo, Henry, vámonos, hagamos un proyecto más grande, el doble de ese, para el Cauca y para el Tolima. Lo elaboré y se presentó, pero en el Consejo de Ministros lo negaron. Lo negaron con un argumento. Unos 2 ministros o 3, un argumento. Facilitar que los campesinos tengan comida, produzcan agrícola o pecuario, es darle comida a la guerrilla, porque la guerrilla se alimenta de ahí. Ese fue el argumento, entonces no se hizo. Lo de la camioneta, yo bajaba a Buga en la camioneta, en una de las camionetas, tenemos 3 o 4, algo así, una mía, y ya llegando a la Magdalena, bajando de arriba de la cordillera, me salieron las personas y me hicieron bajar de la camioneta y me la robaron. Es decir, porque me la robaron, entonces yo se la entregué a la guerrilla, me la robaron. Después pregunté en la guerrilla, no, aquí no es, pero como hay gente que se la roba y se la vende al uno, al otro, entonces la camioneta perdió. Bueno, otra inquietud que hay desde el sector privado es, hablábamos hace un rato, que todos están en el conflicto, todos están en la guerra, los empresarios que patrocinaron, los militares, los policías, pero uno dice, esta respuesta del empresario que veía atacada su finca, su propiedad, amenazada su familia, amenazada su vida, muchos perdieron la vida, muchos perdieron familiares, muchos perdieron su tierra, fue una defensa porque el Estado no respondía y había una guerrilla. Que nacieron los paramilitares, que esto se desbordó, que hubo avisos también, pero entonces parte de lo que la comunidad no está de acuerdo, una parte de la comunidad, es que se vaya a juzgar a los mismos en la misma bolsa
de justicia, viendo que es una respuesta a la amenaza de sus vidas y su propiedad? ¿Cómo usted, que ha estado en todo este proceso, cómo lee esto? ¿Qué le diría a las personas que piensan así? Hombre, sí, es decir, yo digo legítimamente, la diferencia entre es legítimo y legal. Legítimamente tienen razón, los que hicieron eso de un lado y del otro, porque campesinos se organizaron para defenderse de los paras y empresarios se organizaron para defenderse de la guerrilla. Ambos son legítimos pero ilegales. ¿Qué es lo que se concluye? Que el Estado no tuvo la capacidad de salir a defenderlos a todos. Que se juzguen en la misma bolsa, sí, usted tiene razón, eso se está analizando, se va a analizar en La Habana, eso, cuando se hable del tribunal, se va a analizar, es decir, cómo se hace para respetar la dignidad de las partes y decir, a estos se juzgan por un lado, a estos se juzgan por el otro. Pero hay una cosa, Gustavo, más complicada. Por ejemplo, el solo hecho de que llamen a un empresario, no a indagatoria, sino a declarar, declare usted a favor suyo, no es ni siquiera en contra, y no declare, explique qué era lo que pasaba. Aparecen los medios de comunicación, fue llamado al tribunal al presidente del banco tal, ¿sabe qué pasa? En la bolsa de valores las acciones de banco para abajo. Por el solo hecho de que aparezca, fue llamado a declaración, no a indagatoria ni a nada, sino a informar, no más. La cosa es bien complicada, pero pues eso apenas, insisto, apenas se va a comenzar, en la mesa todavía el asunto del tribunal, de la llamada amnistía, de todo ese, apenas se va a comenzar a discutir, apenas. Henry, en el marco de este proceso de negociación se ha dicho por muchos sectores de opinión y de gobierno que Cali va a ser la capital del posconflicto en el suroccidente colombiano, que por Cali van a pasar la mayor cantidad no solo de recursos, sino de proyectos estratégicos en infraestructura, en inversión, etcétera, tanto para los desplazados, las víctimas del conflicto, como para también los reinsertados. ¿Qué tan cierto es eso o qué tan retórico es eso? No, es posible que por el papel que ha tenido Cali de polo de atracción para los desplazados, Cali ha sido polo de atracción para los desplazados en el suroccidente colombiano, es posible que muchos recursos se puedan canalizar a través de organizaciones o de los gobiernos local o departamental, si tienen la disposición, si están en eso, si han creado la infraestructura para eso, porque eso no es así como a la brava desde Bogotá y desde las embajadas y desde los países. Obviamente que hay un aspecto, hay una región grande que va a requerir de mucho apoyo económico, social, de todo, y es la región de la costa pacífica, porque no es solamente el eterno abandono de ahora y el eterno abandono de siempre que ha habido, y además porque la costa pacífica es puerto de embarque de la droga hacia el exterior. Entonces reúne un poco de cosas, inequidad, injusticia y todo eso. Ahí habrá necesidad y el Valle tendrá que tener ahí un papel fundamental. Pero pues tanto así como que el Valle tenga brazos largos para llegar hasta Popayán, hasta Pasto, hasta el Caquetá, seguramente que allá también hay gobernadores y alcaldes que van a querer con mano propia manejar eso. Don Henry, la firma del fin del conflicto armado con las FARC parece que ya es irreversible, ya lo que se ha demostrado en los últimos días es eso. Ahora viene un reto enorme, que es la refrendación, vía plebiscito o lo que sea. En estos momentos, todos los medios de comunicación, los más poderosos, tienen como que una campaña sistemática contra todos estos acuerdos, contra los procesos, metiéndole terror a la gente, metiéndole miedo, desinformando. ¿Usted cree cómo va a ser posible ganarse el corazón de los colombianos para que refrenden estos acuerdos? Pues ustedes, los medios tienen que ayudar a crear opinión favorable. ¿Favorable a qué? Favorable a que la paz se apoye. Yo no estoy siendo favorable a que apoyen a los presidentes Santos, ni a Uribe, ni a nadie, no es un problema de la paz. Yo una vez con una periodista, no es el caso mencionar una periodista muy destacada en este país, ella me decía, Henry, es que la opinión pública, y le decía, vea señora, la opinión pública no existe, la opinión pública la crean ustedes los medios.
Entonces se meten escritos, televisión, radio, se meten una semana elevando a yo no sé quién diciendo que es la berraquera, pues. Y luego hacen unas encuestas y preguntan ¿cómo es él? Pues claro que la gente dice que es muy bueno porque los medios ya dijeron o al revés, lo hunden y después preguntan. Entonces los medios no en vano se les dice que es el cuarto poder, no en vano, ¿sí? Entonces ustedes tienen una responsabilidad inmensa, no se la trasladen a otros. Yo les invito, dejen ya la cosa de que es que la gente dice, no, ustedes dicen y la gente dice. Y lo impresionante que uno nota, José Alberto, Gustavo y don Henry, es cómo todo se ha concatenado, es una campaña muy bien orquestada, incluso desde los mismos programas de humor. Uno escucha los programas radiales, Blue Radio, por ejemplo, son tarimas destinadas a propagar terror frente al proceso de paz. Es impresionante. Bueno, yo ahí sí digo, gracias al internet, ahora hay muchos medios a favor y en contra, y la gente se está educando y enterando. Yo me quedo aterrado porque yo no solo hablo con mis empresarios pares, sino con la gente del común, y hay versiones de lado y lado. Pero no me puedo dejar sin esta pregunta antes de que acabe el programa. El tema de confianza, como en todos los negocios, también influye a que la gente se vaya para un lado y para el otro. Con ese nivel de popularidad del presidente Santos que cayó tanto, y mucha gente dice, lo que pasa es que hay un tema de confianza porque el presidente Santos viene del gobierno Uribe, subió con las banderas de Uribe y después cambió su forma. Mucha gente, por lo menos yo no sé por qué, buena o mala, no estoy jugando si cambió para bien o cambió para mal, pero subió con unas banderas y de un momento a otro cambió las banderas. Algo que yo pienso personalmente es que este tema del país no puede ser Uribe Santos. Eso la gente se tiene que enterar y definir y votar qué es lo mejor que él cree que es para esta generación y para las que vienen. ¿Por qué usted, que estuvo en los dos procesos, piensa que el presidente Santos cambió la bandera? ¿Qué fue lo que generó que cambiara las banderas de un momento a otro y que mucha gente lo ve con que no es una persona confiable? Porque si sube con unas banderas y cambia, la gente lo tilda ahí y hay un tema de confianza. ¿Cuál es su opinión personal? No pueda que usted, Santos, nunca se lo haya dicho, ni Uribe, pero ¿qué cree usted que estuvo en los dos procesos que produjo ese cambio? Simple, Gustavo. Juan Manuel Santos con Uribe era el segundo, o el tercero, o el cuarto, era alfil de él. Siendo presidente, era el número uno. Entonces entendió que no le podía ganar la guerra a las FARC y que las FARC tampoco lo iba a derrotar. Entonces entendió que era negociar, no lo que presentaron ahora al presidente Uribe en la declaración, Alberto, que presentaste, que hizo hace un mes. El presidente Uribe habla que lo que hay es que rendirlos, dijo ahí, ¿sí? El presidente Santos llegó a la conclusión de que no era rendirlos, sino negociar con ellos. Es un proceso de negociación. Eso es, porque ya era el número uno y podía decir eso. No lo podía decir cuando era el número 2 o 3 o yo no sé qué, del presidente Uribe. Henry, hecho este acuerdo con las zonas ya determinadas donde van a estar concentrados temporalmente los guerrilleros de las FARC, se supone que se comienzan a listar una serie de proyectos, como usted ya lo insinuó, con cooperativas agrarias, industriales, etcétera. Esto debe entonces significar que en muy poco tiempo va a haber una especie de auge económico de inversiones tanto nacionales como internacionales, y aquí me pego de unas palabras de Timochenko en el discurso que hizo el jueves. Él dijo, no es cierto que no haya plata para la paz o que toda la plata de la paz tenga que venir de la cooperación internacional. Hay dentro del país plata para la paz. Explíquenos desde su perspectiva qué puede esperar el colombiano corriente de esas inversiones que van a comenzar a fluir. Bueno, Timoleón Jiménez dijo algo, pero no así, Alberto. Dijo, hay plata, lo que pasa es que la plata está dedicando a la guerra, es cuestión de orientar la destinación. No es que haya plata adicional, eso no lo dijo, y además no lo dijo porque no es cierto, no hay plata adicional. Hay platas de gobiernos extranjeros, se está creando un fondo de apoyo al posconflicto, ya se está creando, eso sería para otro programa, pues, se está creando. Tiene 4 fuentes financieras, las Naciones Unidas, la Unión Europea, el Banco Mundial y el BID. ¿Sí? Esas son las 4 fuentes financieras de ese fondo. Se está creando, ¿no? Apenas hay una platica que puso Suecia. Fíjense ustedes que el presidente Obama dijo,
vamos a poner 450 millones de dólares, ustedes recuerdan, pero ahorita que los 450 millones los tiene que aprobar el Congreso de Estados Unidos, y ahí tiene pues el problema, porque ahí no tiene mayoría el presidente. Sí, va a haber toda esa confianza en que ya se puede hacer inversión. Yo repito, yo no estoy opinando, yo estoy transmitiendo lo que me dicen embajadores de países importantes. Henry, estamos esperando que esto se firme para nosotros mover en nuestros países la inversión aquí en este país. Yo no estoy opinando, estoy transmitiendo. Don Henry, esto es un país enfermo por la guerra, más de 50 años de conflicto armado, no puede dejar más que secuelas en la mente de los colombianos enfermas. Es increíble cómo en este país, tratando de superar un conflicto armado, hay una gruesa capa de la población oponiéndose a que se supere la guerra. ¿Qué podemos decirle a los colombianos? ¿Qué se gana poniéndole fin a este conflicto armado? De las próximas generaciones, ya nosotros no lo veremos, pero las próximas generaciones ganarán tranquilidad. No se termina el conflicto, Raúl, en eso hay que ser exegético. El conflicto no se termina. No, ¿el conflicto armado no, sí? El conflicto armado tampoco, porque es con las FARC, se termina con las FARC, pero queda toda esta cosa auspiciada por el narcotráfico. Y el que tenga narcotráfico va a comenzar a ser rey de los montes. Entre otras cosas, yo los invito a que hablen con los campesinos, y verá que los campesinos dicen, señor, ¿qué vamos a hacer? Que las FARC se van a ir, y ¿quién nos va a proteger aquí de todos esos traquetos que vienen a mandarnos? Es decir, aquí hay de lado y de lado, esa es una cosa complicada, pero eso es un tema muy largo, no es así con una frase mía. Y como el tiempo ya se está agotando, ¿curules asignadas por la negociación va a haber? Todavía se está hablando de que en la negociación se inicie, es decir, se le dé un punto, se está hablando de eso, pero a ese punto no se ha llegado todavía. A lo mejor no se concluye en eso, pero sí se ha hablado de unas curules como se ha hecho en otros procesos de paz en el mundo. Pero Humberto de la Calle ayer también lo hizo saber, que él es consciente que va a haber una altísima polémica, una amplia controversia, pero que Colombia debe estar dispuesta y enterada a tener a Iván Márquez, a Catatumbo, a Timochenko y a todos ellos haciendo participación política real. E Iván Cepeda Iván Cepeda dijo que ya el Polo Democrático está comenzando a considerar la posibilidad de hacer acuerdos político-electorales para las próximas contiendas. Es que una cosa es hacer política, y todo el mundo dice tienen el derecho a hacer política y y el que quiera votar, vote. Pero otra cosa es si vos le das unas curules donde se podría utilizar el dinero y la fuerza para obligar, que lo hacen no solo el socialismo, sino también el derechismo y todo eso, a obligar a votaciones y alcaldes y a llegar a un poder que no todos queremos llegar a tener. Un ejemplo como el tema de Venezuela y Cuba. O sea, con plata y poder usted puede ganarse ciertas votaciones y llegar al poder. Estamos a muy pocos minutos de terminar el programa, Henry. Yo tengo que hacerle una última pregunta a usted, y es sobre la corrupción que hay, que está inundando el país político, el país económico, el país social, el país institucional. Se habla mucho de que la guerrilla tiene plata escondida, que no la saca, que no la pone a merced de los colombianos, pero no se habla con la misma insistencia por parte no solo de los medios, sino de los mismos agentes políticos y sociales, de esa plata que se ha ido por los alcantarillas, producto del erario público, que ha sido esquilmado en municipios, en departamentos, en ministerios. ¿Qué hacer frente a ese flagelo, frente a la corrupción que está vestida de civil y de corbata todos los días? El problema de la corrupción pasa por la ineficiencia de la justicia. Es decir, un país, una vez a un empresario colombiano muy destacado, estábamos empezando la campaña de Angelino Garzón para la gobernación, fuimos y nos reunimos con nuevos empresarios en el Club Colombiano, como 10, y un empresario muy destacado, mucho, le dijo: doctor Angelino, el problema es que aquí, para uno invertir, uno lo piensa dos veces, porque resulta que la justicia es muy débil y cambia mucho. Por ejemplo, aquí no hay una política seria respecto a los impuestos. Entonces aquí vienen a invertir
y dicen los impuestos honestos, al año se los cambian, entonces el que vino y puso un poco de unas inversiones le cambian todo. Es decir, la justicia de todo tipo, fiscal, penal y todo eso, es el problema de la corrupción. ¿Cómo será la corrupción de complicada en este país, Alberto y todos? Que hasta Julio César Turbay Ayala, que se hacen muchos comentarios anecdóticos de su manera cerebral de ser, resultó muy inteligente cuando decía la corrupción es necesaria en sus justas proporciones. Eso parece que resultó cierto. Bueno, pero hablando de eso... La última pregunta muy corta para los dos. La última. Yo estoy de acuerdo con Henry. El tema de si no hay justicia, si la justicia está corrupta y uno ve envuelto en líos a los magistrados de las altas cortes y todo eso, entonces, ¿cuál va a ser la confianza en ese tribunal que va a dictar justicia en este proceso para cambiar este país? Pero antes de que conteste Henry, escuchemos a Raúl la última pregunta. No, la última pregunta sigo insistiendo yo. Yo creo que hay que decirle a los caleños, a los vallecaucanos, a los colombianos, que este proceso de paz hay que apostarle porque nuevos horizontes se vendrán, don Henry. Definitivamente. Sí, claro. Empiezo por Gustavo. Sí, la justicia, sí, yo tengo serias dudas de tantas cosas, ¿no? De la justicia. Ojalá, hay que pensar con el deseo, hay que darle fuerza a la palabra y pensar que esta cosa va a cambiar. Y lo otro es que hay que decirle al pueblo, hombre, crea en que tenemos la posibilidad de vivir, no con una paz total, pero con menos violencia. Henry, ¿podemos esperar que usted vuelva a acompañarnos en este programa en unos días o semanas futuras? Semanas, sí, claro. Muy bien, amables televidentes, hemos escuchado de primera mano, como él dice, no opiniones, sino informaciones de quien ha sido el precursor de este proceso que hoy está ya a punto de culminar en la negociación entre el gobierno y las FARC. Nosotros insistimos desde el Canal 2 y desde este programa informativo a nuestra gente que el único propósito que nos asiste es formar ciudadanía. Y se forma ciudadanía si a la gente se le entrega información veraz, completa y oportuna, para que cada quien se forme sus propios juicios, siempre pensando en el interés colectivo, en el bien común, que es a final de cuentas lo único que garantiza el bien propio. Buenos días. Mi papá es mi ejemplo a seguir. Es quien me cuida y protege siempre. Mi papá es mi mejor amigo. Es el rey de mi vida, mi primer amor. Mi papá es un guerrero y por eso lo amo. Calzado Romulus, comodidad y confort para ese el que consideras un guerrero. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Transportes especiales ACAR. Confianza en la vía con sentido social.